Ya, vamos a ver ahora este ejercicio número 13, ¿no? Nos dice, ¿no? Consideremos R4, ¿no? O sea, nuestro espacio vectorial va a ser R4, ¿no? Vectores de 4 dimensiones, ¿no? Con el producto interno usual, ¿no? Como vemos, siempre nos están dando producto interno, ¿ya? Aquí nos dicen ya cuál es el producto interno, ¿no? Pero lo bueno aquí es que nos dan que es el producto interno usual, ¿no? El producto interno usual es el producto interno euclidiano, ¿no? Este producto interno más común, ¿no? Que conocemos de cálculo 1 y cálculo 2. Así que en eso nos va a facilitar eso aquí, ¿no? Ahora nos dan un vector, ¿no? O sea, este vector, ¿no? El vector menos 1, 1, 0, 2, ya, un vector cualquiera, ¿no? Por decir. Ahora, esta es la pregunta. Determinar si U es ortogonal al subespacio generado por estos tres vectores, ¿ya? Ya, ahora aquí notaremos tres cosas, ¿no? Estos tres vectores van a generar un subespacio vectorial, ¿no? O sea, vamos a empezar a combinar estos tres vectores y vamos a ver qué combinaciones nos dan, y todas las combinaciones que nos den estos tres vectores lo vamos a meter en este conjunto, ¿no? Este conjunto, claro, va a ser un subespacio vectorial, ¿no? Porque está generado por estos tres vectores y claro, todo conjunto generado por un conjunto de vectores siempre va a ser un subespacio vectorial, ¿no? Es un subespacio vectorial, ¿no? Aquí claro va a haber infinitos vectores, ¿no? Porque siempre podemos combinar esto al infinito de estos vectores y nos va a dar infinitos vectores, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no? Determinar si este vector es ortogonal a este subespacio vectorial, ¿ya? En este caso no estamos preguntando si un vector es ortogonal a otro vector, ¿no? Si porque para esta pregunta tenemos una respuesta bien rápida, ¿no? ¿Cómo determinamos que un vector es ortogonal a otro vector? Fácilmente hacemos el producto interno, ¿no? De estos dos vectores, y si nos da 0, entonces va a ser estos dos vectores van a ser ortogonales, ¿no? Si no nos da 0, entonces no son ortogonales, ¿no? Es fácil de determinar entre dos vectores, ¿ya? Pero la pregunta 13 nos pregunta de un vector nos pregunta si el vector es ortogonal a un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces estamos hablando de si un vector es ortogonal a un espacio vectorial, ya que no es lo mismo que un vector compararlo con otro vector, ¿no? Aquí nos están hablando de un vector comparado con todo un subespacio vectorial, ¿ya? Claro, lo primero que se nos podría ocurrir es, o una forma de hacer es comprobar que este vector U es ortogonal a cada uno de los vectores que tenemos aquí, ¿ya? Pero claro, no, eso sería casi, pero no, es imposible de hacer porque aquí hay infinitos vectores, ¿no? Bueno, puedo comprobar para uno, compruebo para otro y para el siguiente, y así puedo estar toda la vida, ¿no? Comprobando vectores. Como hay infinitos vectores, nunca voy a acabar, ¿no? Pero claro, hay una forma de hacer eso sin necesidad de ir por los infinitos vectores, ¿ya? O sea, se puede hacer eso, pero de otra forma, ¿ya? En vez de hacerlo por los infinitos vectores que hay aquí, solamente se comprueba con los vectores de la base, ¿ya? Solamente con los vectores de la base. Si podemos comprobar que es ortogonal con cada uno de los vectores de la base, entonces automáticamente es como si hubiéramos comprobado este vector para cada uno de los infinitos elementos del espacio vectorial que está generado por esta base, ¿ya? Ya claro, esta es la idea en el fondo que vamos a utilizar ya en el ejercicio, ¿no? Esto claro no es del ejercicio, sino esta es la idea que vamos a utilizar en el ejercicio, ¿ya? Y ahora vamos a ver el ejercicio, es el ejercicio número 13. Aquí está, ¿no? Entonces, para ese ejercicio, esa es la idea que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, si queremos ver que este vector es ortogonal, ¿no? Este vector es ortogonal a un espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es, vamos a verificar que este vector es ortogonal a los elementos de la base, ¿ya? A los elementos de la base de este espacio vectorial, ¿ya? Y de esa forma es que se verifica que un vector es ortogonal a un subespacio vectorial, ¿ya? No se verifica uno a uno los elementos del espacio vectorial, porque que no se podría, porque siempre van a tener infinitos elementos.
lo que se hace es que se verifica este vector si es ortogonal con cada uno de los elementos de la base ya. Entonces, si la base tiene 3 elementos, hay que hacer 3 comparaciones, ¿no? O 3 productos internos, ¿no? U con la primera base, U con el primer vector de la base, U con el segundo vector de la base y U con el tercer vector de la base, y así, ¿no? Dependiendo de cuántos vectores tenga la base, ¿no? En este caso, aquí ya nos dan que estos vectores generan el espacio vectorial, ya. Entonces, indirectamente nos dicen que esto es la base, ya. Esta es la base del espacio vectorial que nos piden comparar, ya. Entonces tenemos que comparar este vector U con cada uno de los elementos de la base, ¿no? Como esta base tiene 3 vectores, entonces vamos a tener 3 operaciones, ¿ya? Entonces solamente vamos a hacer eso, ¿no? Como ven, el ejercicio es cortito, es esto nomás, ¿no? Es cortito. Entonces, ¿no? Vamos a comparar, ¿no? Como vemos aquí estamos repitiendo el mismo vector, ¿no? Este sería el vector U. Producto interno, ya nos han dicho que va a ser el producto interno euclidiano normal, por eso ya no lo anoto con este símbolo, directamente con este producto interno escalar, ¿no? El más conocido que conocemos, ¿no? Y aquí voy a empezar a poner los vectores de la base, ¿no? Voy a empezar con el vector B1 de la primera base, ¿no? Que sería este, y calculo el producto interno, ¿no? Primer elemento con primer elemento, segundo con segundo, tercero con tercero y cuarto con cuarto, ¿no? Estos productos están aquí y vemos que la suma claramente me da 0, ¿no? Entonces va a ser ortogonal pero con el primer vector de la base. Eso hago para el segundo, ¿no? Como vemos, el producto también me da 0, es ortogonal con el segundo vector de la base, ¿no? Y por último tenemos este producto interno, ¿no? Que también me da 0, ¿no? Y es ortogonal, ¿ya? Veremos que aquí hemos verificado 3 veces, ¿no? El producto interno entonces es ortogonal a todos los elementos de la base, ¿no? Tenemos que ver que se verifique para todos los elementos de la base, ¿no? Para todos los elementos de la base es ortogonal. Entonces ahora podemos concluir que este vector entonces es ortogonal a todo el subespacio generado por estos dos vectores, ¿no? O sea que es básicamente lo que nos están preguntando. Hemos comprobado que sí es ortogonal. Este vector entonces sí es ortogonal al subespacio generado por estos vectores, ¿ya? Entonces ahora hemos visto dos formas de comprobar cuando un vector es ortogonal a otro, ¿no? Cuando nos preguntan eso, cuando un vector es ortogonal a otro, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el producto interno directamente de los dos vectores, ¿no? Y eso nos tiene que dar 0. Si es 0, entonces es ortogonal. Si no es 0, entonces no es ortogonal, ya. Eso es fácil entre dos vectores, ¿no? Ahora ya hemos visto qué tenemos que hacer cuando nos preguntan, porque nos pueden preguntar de un vector, si un vector es ortogonal a todo un espacio vectorial, ¿ya? A todo un espacio vectorial, ¿no? En ese caso lo que tenemos que hacer es comprobar que es ortogonal este vector con cada uno de los elementos de la base, ¿ya? En ese caso necesitamos saber o conocer, ¿ya? O nos van a dar o vamos a tener que calcular una base de este espacio vectorial, ¿ya? Una vez que calculemos esa base o nos dé, ¿no? Implícitamente, como en este caso aquí ya nos han dado, por eso no hemos tenido que calcular, ¿no? Pero si nos preguntan esto tenemos que considerar la base, ¿no? Entonces, para ver si un vector es ortogonal a todo un espacio vectorial, lo que vamos a hacer es vamos a comprobar este vector con cada uno de los elementos de la base, ¿ya? Y toditos me tienen que dar 0, todos. Si es que uno no me da 0, entonces automáticamente este vector no es ortogonal a este espacio vectorial, solamente por ese unito que ha fallado, ¿ya? Esto, claro, es también relativamente fácil, ¿no? Porque todos me tienen que dar 0, ¿no? Si uno falla, automáticamente no, ya no es, ¿no? Claro, si hago el primero y me sale distinto de 0, no es necesario que haga los demás, ¿no? Porque el primero ya ha fallado y ya automáticamente digo que el vector U no es ortogonal a este espacio vectorial, ¿no?
Ya, pero eso es solamente una consecuencia del ejercicio, ¿no? Con lo que nos tenemos que quedar hasta aquí es eso, ¿no? Si me piden, si me preguntan, ¿no? Si dos vectores son ortogonales, hago el producto interno, ¿no? Y ese tiene que ser cero, ¿no? Si no es cero, claro, no es producto, no son ortogonales, ¿no? Los vectores en cuestión no son ortogonales, ¿no? Ya, eso vamos a hacer si nos preguntan para dos vectores. Si nos preguntan un vector con un espacio vectorial, ¿qué tenemos que hacer? Este vector tenemos que verificar que es ortogonal con cada uno de los elementos de la base, siempre, de una base cualquiera, ¿ya? De una base cualquiera, y verificamos que es ortogonal este vector u con cada uno de los elementos de la base, ¿ya? Si eso pasa, entonces podemos decir que es ortogonal.